Ya estamos comenzando nuestra pauta B de este lunes 20 de abril. Saludamos en calidad remota a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, acá estamos. Muy bien, qué bueno. También a Cristóbal Belolio. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal? Bastante bien. Qué bueno. Bien. Hola, Cristóbal y Andrea. Ahí ustedes escuchan a mi compañero Hola. de siempre, Sí, Mauricio. pues estaba temeroso yo porque teníamos ahí un problema interno de conexión con Andrea Moleto, pero ya está todo un gran Acá esfuerzo estoy, acá técnico estoy. y humano permitido tenerla claro. al aire. No, completamente. Bueno, chiquillos, a ver, partamos con, si les parece, con la polémica que se instaló ayer entre el embajador Xubú y el ministro Mañalich. No sé si quieres hacer tú un resumen previo, Mauricio, y yo luego voy con la editorial de La Tercera, que está muy, digamos, que es un llamado de atención muy importante para la autoridad. Sí, Sería estupendo el resumen, no, porque algunos no nos Hagamos el acercamos resumen. tanto como para no ver el lunes en la confundamos así mañana. con la empresa Subú, que es otra cosa, esta de Santiago. Este es Por favor, el Subú, resumen. el embajador Pero chino ¿vas en tú? Santiago. ¿Vas tú con el resumen? Mira, simplemente digamos que, a ver, un dato de contexto: el embajador Xu no le hace el quite a las polémicas. Él se enfrascó en una con el diputado Jaime Belolio el año pasado a propósito de las protestas en Hong Kong y no le mandó a decir con nadie nada, de manera que el tipo no tiene pelos en la lengua. Por eso llama la atención que en esta entrevista sea tan tajante para descartar cualquier negociación gobierno a gobierno para la donación de ventiladores mecánicos a Chile. Y esto porque el ministro Mañalich en marzo había anticipado que China iba a donar 1000 ventiladores, después se corrigió y habló de 500. Y cuando bajó de 1000 a 500, esto pasaba porque empezó a instalarse el discurso de la cautela en vista de la guerra de los ventiladores en el mundo, porque justo se habían producido algunas incautaciones en otros países. Por ejemplo, cuando Turquía detuvo un cargamento de mascarillas que iba a España. Entonces empezó a cundir en el mundo el temor a que cuando los países importan ventiladores o mascarillas o cualquier insumo, un tercer país de pronto detenga el avión y lo deje ahí porque se quiere quedar con los ventiladores y con las mascarillas. Esto es el contexto. Y en ese contexto es que quedó como un poquito en el aire siempre. Bueno, ¿y esta donación entonces en qué queda? ¿Cuándo llega? ¿Qué avión la va a traer? ¿FACH? ¿No FACH? ¿Línea comercial? Y nos encontramos con esta situación en que el embajador Xubú, en entrevista con La Tercera el domingo, dice, no hay donación, no sepamos nada. Pero no sabemos nada. Pero sí puede haber de pronto algún acuerdo de alguna provincia china, algún gobierno local chino que sí esté colaborando con Chile y pudiera por ahí haber algo. Eso es lo que deja Exacto. plantado ahí el embajador. Recordemos, Mauricio, que esta es una entrevista que realiza el cuerpo de reportajes de La Tercera y es una entrevista pauteada, es decir, usted manda las preguntas porque la embajador, esos fueron los términos que él aceptó, digamos, para dar la entrevista, y él contesta las preguntas como si usted las mandara, claro, por mail, y él le contesta, no hay posibilidad de contrapreguntar, pero lo importante es que lo que contesta el embajador está escrito. O sea, es que absolutamente esta no es una grabación que después se puede poner en cuestionamiento. No, acá está la respuesta enviada por escrito. Entonces lo digo para dejar claro lo que viene después. En entrevista con Mesa Central de Canal 13 está el ministro de Salud respondiendo todas las preguntas propias que la ciudadanía se pregunta, el retorno a clase, esto que lo otro, y al final el periodista Iván Valenzuela le dice, a ver, hablemos de los ventiladores mecánicos para despejar, porque tenemos esta entrevista del embajador que dice, no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores. ¿Qué hace el ministro Mañalich? El ministro Mañalich inmediatamente da a conocer una conversación privada de él con el embajador, donde el embajador le manda un mail, aparentemente, ¿no? Preguntándole, o más bien, comentando, sí, vamos a escucharlo, pero solo para dejarlo súper claro, comentando que le están pidiendo una entrevista, perdón, que en una entrevista le están haciendo la pregunta de los ventiladores. Escuchemos al ministro Mañalich. Tengo aquí, embajador Xubú, miércoles. Me dice, ¿sabe de un diario? Me preguntan por una entrevista. ¿Qué contesto? Yo le digo, mire, lo que nosotros, embajador, hemos contestado es lo siguiente. Me parece que es probable que en realidad lo que quiera el medio, le contesto yo a él, en definitiva es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta. Y él me dice, estimado Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo. En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto. El embajador contesta que lo que dice, que yo como embajador de China no estoy al tanto de esta cuestión. Es que parece un desmentido. El trabajo de la prensa es esa, pues vender cosas en base a inventar mentiras. Esta revista inventa una respuesta que el embajador Xubú no dio.
Bueno, a ver, lo importante es, y lo que hace que reaccione rápidamente el diario La Tercera, ayer a través de su editora, también hoy en una editorial, la editorial más importante que tiene el diario en sus páginas de editoriales, cuando el ministro dice: el trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras. Y acá dice el diario que esta declaración es absolutamente grave, tratándose además de una autoridad que tiene una especial responsabilidad, dice, en preservar su credibilidad y la de quienes elaboran para, colaboran para compartir y combatir esta pandemia. Dice que el ministro claramente cometió varias contradicciones, ya lo comentabas tú más temprano, Mauricio, y es doblemente grave porque junto con poner en cuestión su propia credibilidad, aumenta otra desconfianza, igualmente peligrosa, al afirmar esto que les digo, que el trabajo de la prensa es vender cosas sobre la base de inventar mentiras. Dice que sugerir en forma liviana y sin fundamento alguno que en una entrevista el embajador de China en Chile se inventó una respuesta, instala un inaceptable germen de duda en un trabajo hecho de acuerdo con estrictos estándares periodísticos. Abro la palabra, Cristóbal Belolio. Pucha. Vamos. Después de esa maratónica introducción, hay dos hebras me gustaría tomar. Vamos. Una, la primera, es que lo hemos dicho en este programa y en otro, el ministro Mañalich es un elefante en una cristalería. Independiente de lo bien que pueda estar haciendo su trabajo en lo sustantivo, digamos, en el control de la pandemia, hay una dimensión comunicacional de su trabajo que me parece que no está haciendo tan bien. O sea, no puede ser que hoy día nosotros estemos dedicando, me imagino que muchos otros medios también, a ver las acusaciones de un ministro de Estado a la prensa libre, por así decirlo, sin estar hablando del fondo. Que es que quizás esto pudo haber sido una buena gestión en secreto del gobierno para que llegaran los condenados ventiladores, donde que parece que efectivamente hay información de un avión, la TAM, que llegó con los ventiladores. O sea, parece que los ventiladores existen. O sea, la pega, eso se hizo, y estamos conversando hoy día de esto porque él se pega un exabrupto que está fuera del libreto que él estaba siguiendo. Él perfectamente podría haber seguido apegado a la versión de que, como existe esta famosa guerra de los ventiladores, tú no puedes ni siquiera posar de generoso con un país particular en desmedro de los otros, y por lo tanto esto tenía que pasar piola y seguir pegado a eso. Pero eso es decir que el medio inventó una respuesta porque lo que hacen es vender mentiras, porque así funciona, es además una manera de pegarle una cepillada a todos los medios de comunicación en general. Y es como diciendo: señor, usted tiene que estar construyendo aliados que además contribuyan a revertir un déficit de este gobierno, que es el de credibilidad. Entonces yo no entiendo cuál es el sentido, aunque probablemente no haya sentido. Probablemente aquí sencillamente él es exuberante con las palabras, quizás eso es lo mismo que lo puso donde está, pero hoy eso le juega en contra, así como le ha jugado a otros ministros. Nada nuevo estamos descubriendo. Dejo las otras reflexiones para después, para poder paletear eso con la Andrea. A mí me parece que yo también coincido con el exabrupto, poco feliz en todo caso, y poco feliz por la relevancia que tiene el ministro de Salud ahora. Recordemos que prácticamente todas nuestras acciones están comandadas desde ese ministerio. En términos, la salud pasó a ser el punto y el foco desde donde bajamos prácticamente todo lo que nos está ahora haciendo que manejar nuestras vidas. Entonces, considero que si bien podríamos uno hablar de otros exabruptos, creo que en estos momentos me parece que a mí o el ministro de Frentón ya pide las disculpas del caso, porque creo que me parece incluso tarde. ¿No lo ha hecho hasta ahora? Todavía. No, o sea, hasta no. el momento no lo ha hecho. La única persona que ha hablado es Carla Rubilar, que dice que a raíz de los dichos del ministro, dice: cualquiera que desvíe el foco de lo realmente importante no contribuye a poder enfrentar la pandemia. Una declaración que a mí me parece bastante razonable. Entonces, a esta hora yo creo que ya es el momento, ¿no? Porque creo que tenemos que poner
poner el foco en lo relevante. Coincido contigo también. Creo que aquí nos estamos desviando y ese ministerio está comandando nuestras vidas, entonces hay que poner atención ahí. Y a mí me parece que también, de alguna manera, lo que dice el presidente de la República en la noche, ayer, uno de los puntos que aclara justamente es con respecto a los ventiladores. Ahora, ¿le creemos o no lo creemos? Yo creo que ahí también hay otro punto de inflexión, ¿no? Estamos en un momento de una confianza con las autoridades muy débil, arrastrado de nuestro estallido social. Entonces, con mayor razón hay que ser más cuidadoso aún. Y aquí el ministro a mí ya se pasó varios pueblos, como dicen. Está bueno ese comentario. Les comparto mi impresión a estas alturas. Claro. Es que francamente, y creo interpretar a mucha gente que tal vez nos está escuchando, pareciera ser que todo esto de los 1000 ventiladores era mentira. O sea, esa impresión da. Entonces aquí no había tal. O sea, el propio embajador desmintió que hubiera una cuestión tan masiva como esa. Primero que todo porque el propio ministro ya hace semanas había bajado los 1000 a los 500. Hay una gran diferencia. Sí. Hay una gran diferencia cuando estamos en los límites. Es decir, yo me pregunto, ¿qué pasaría con todo esto si estuviéramos realmente hoy con la oferta ya copada? Con los ventiladores ya no dando abasto. O sea, menos mal que el presidente nos cuenta anoche que hay todavía una disponibilidad de 500 y tantos ventiladores libres que podrían absorber buena parte de la demanda creciente que todavía podría haber en los próximos días y semanas. Menos mal que estamos en esa, porque si estuviéramos con un ras, tal vez otra sería la gravedad de todo lo que estamos comentando, que así en principio parece anecdótico, pero que por ahora a mí lo único que me hace, al menos en lo personal, es generar un montón de dudas. O sea, ya no creo nada, no creo ni los 500 ni los 1000, pareciera ser que aquí no hay nada, que esto fue un globo sonda, que fue un farol, como dicen los españoles. Ahora, lo que me va a hacer comerme mi sombrero el día de mañana, como también dicen, hay un dicho viejo ahí de cuando uno tiene que tragarse sus palabras, es que el día de mañana aparezca un avión o 3 aviones en fila aterrizando uno tras otro en la losa del aeropuerto con los 500 ventiladores. Entonces que me digan, a ver, todo esto que pasó fue justamente para distraer la atención y nos pusimos de acuerdo con Xu Bu en jugar aquí a las escondidas al pillarse en las declaraciones para que otro país no nos detuviera los ventiladores. Pero aquí están y los veamos. Oigan, es una entrevista en todo caso de Xu Bu para ir avanzando, que a mí me llama mucho la atención. Bueno, ya no me llama la atención porque ya sabemos quién es Xu Bu. No es el prototipo del diplomático de carrera tradicional que camina entre huevos, ¿verdad? Entre algodones, que jamás va a emitir una declaración políticamente incorrecta. Muy por el contrario, no. Él rompe con ese estilo de diplomacia y en esta entrevista contesta de todo. Es decir, más allá que son preguntas donde efectivamente la tercera no pudo contrapreguntar, pero desde mi punto de vista fue un buen cuestionario. Y aquí lo que dice Xu Bu, entre otras cosas, por ejemplo, es desmentir abiertamente la desaparición de la doctora Ai Fen, lo que dice él, porque un programa, 60 Minutos de Australia, había señalado que esta doctora del Hospital Central de Wuhan estaba desaparecida. Entonces él dice, ¿tiene alguna información? Le preguntan al respecto y él dice, es una noticia absolutamente falsa. Yo he visto, dice, por internet un video que la doctora Ai Fen publicó el día 14 de abril a las 14:30. Bueno, él dice, todo esto es parte de una campaña internacional para hacernos creer que nosotros, que estamos, que en el fondo que estamos falseando las cifras, que estamos inventando el número de muertos para maquillar. Él dice, porque el mundo, y particularmente a Donald Trump, a quien le manda todos los dardos habidos y por haber, y con razón, entre paréntesis, dice, porque al mundo le complica saber, dice él, que el Partido Comunista es capaz de hacer bien su trabajo. Y si fuera tan malo China, y pone otro ejemplo, dice, no saldrían los millones que salen a veranear o a vacacionar y volverían, pues se van de China. Esa es parte de las declaraciones que hacía. Como diciendo, no somos cubanos, somos comunistas, pero no pobres. Claro, y lo otro, fíjate, pero mira qué buena esta frase, no, yo te juro que la encontré, ya sabemos, insisto en el estilo, le contesta a Donald Trump y dice, pero si de qué está hablando este caballero, si este caballero estaba más preocupado de sus hoteles, de mantener sus hoteles y campos de golf en funcionamiento normal, que para él era más importante que controlar la pandemia, y por eso que la pandemia se le fue de las manos, y por eso se está muriendo la cantidad de gente que se está muriendo en Estados Unidos. No, sí, por eso te digo, entonces, este tema de los ventiladores,
Claro, para Sí, nosotros. la punta de un ¿quién? iceberg. Exacto. En el fondo, aquí lo que y a Mauricio también le gustará mucho este tema finalmente de las hegemonías mundiales y cómo finalmente se reordena el mapa y el equilibrio de poder en el mundo. Esta es la punta del iceberg de una trama mucho mayor y más importante, en el cual lo de los ventiladores es apenas un pelo en la cola y que nos roza a nosotros. La pregunta es, ¿qué tan verosímil también, o dicho de otra manera, qué tanta verosimilitud le podemos dar a las palabras del representante de una autocracia, de una dictadura de partido único, pseudocapitalista actualmente? También yo recibo las palabras del embajador chino también con beneficio de inventario. O sea, no, lo que dice el embajador chino para mí no es, por muy mal que esté Mañalich desde el punto de vista de credibilidad, no significa que yo le vaya a creer al embajador chino. Pero lo que quería decir muy cortito es el rol de los medios tradicionales, porque Mañalich se lanza contra la tercera, y que es interesante porque en general hemos visto en el último tiempo, por las redes sociales, la proliferación de noticias falsas y algunos medios chicos que de repente aparecen y que un poco su juego es ese. Pero en general hay gente que ha dicho, yo lo ignoro porque no soy experto en el tema, de que en esta crisis los medios tradicionales, por el fact-checking que hacen, por la rigurosidad profesional, en teoría deberían tener más credibilidad. Este es un momento más para medios tradicionales que para rumores de pasillo de Twitter, por así decirlo. Entonces también es complicado irse contra la tercera, porque no fue un fake video que subió algo, es un medio relativamente importante, es lo que tenemos en Chile también. Sí, y también ahí hay un punto de coincidencia con el embajador, porque él se tira contra este medio, esta información que emana desde un programa de reportajes de la tele de Australia. Yo repararía también en otra cosa, que es el hecho de que es increíble, pero Donald Trump logra instalar sus puntos. No lo digo solo por esos grupitos que todavía son chicos de gente que está manifestándose en algunos estados norteamericanos pro retorno de la actividad, porque fue muy claro ayer y este fin de semana que eran grupos muy partidarios de Donald Trump, que está por volver a la normalidad lo antes posible, sino también por su cuestionamiento a la ONU. A la OMS. Claro. La semana pasada Trump anuncia el recorte o la suspensión por ahora, el congelamiento, esa es la palabra, de los pagos de los aportes que hace Estados Unidos a la OMS, mientras se desarrolla una investigación para esclarecer cómo ha trabajado la OMS. Pero de partida en este congelamiento hay un cuestionamiento directo a lo que la OMS ha hecho. Recordemos que la OMS desde muy al comienzo ha venido elogiando a China y respaldando lo que China hizo en Wuhan, en la provincia de Hubei, poniendo a China como ejemplo. Cuando la OMS empezó a dictar cautelas para el mundo, su argumento era, es que muchos en el mundo no van a ser capaces de hacer lo que los chinos han hecho. De partida no van a ser capaces de construir un hospital en 10 días y eso se convirtió en un ícono. Pero finalmente tú empiezas a escuchar a muchos expertos y hay muchas dudas respecto a lo que la OMS ha hecho. Así como se ha criticado a todos los distintos brazos de la ONU de no haber actuado en consecuencia, de haber sido ineficaces en la consecución de sus objetivos, por ejemplo en la paz en los Balcanes en los años 90, bueno, ahora surge también el cuestionamiento de la OMS por muchos, y uno empieza a ver hartas opiniones por ahí técnicas de epidemiólogos, en fin, que relativizan lo que la OMS ha hecho. Sí. Lo recogía muy bien Ascanio Cavallo ayer en su columna en La Tercera, cuando plantea que ante las felicitaciones de la OMS no hay que saltar en una pata, porque la OMS siempre está felicitando a todos los países. Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos, aquí hay una ilusión también, pues, la ilusión en que los científicos o la ciencia o la medicina habría tomado la delantera, o es decir, el rol relevante en esta pandemia, y todo siempre está cruzado por la política, y la política tiene zonas de oscuridad, y yo creo que ahí también otro tema que a mí al menos me queda dando vuelta es, y también ha sido discutido, lo vamos a discutir los próximos meses, pero con respecto a la transparencia total y absoluta de todo. Y aquí uno también se podría hacer la pregunta, si nosotros como ciudadanos confiáramos en nuestras autoridades, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un quiebre muy relevante y muy reciente y una herida demasiado abierta. Si nosotros confiáramos en nuestras autoridades, a lo mejor confiaríamos que hay lugares, como por ejemplo dice el ministro, para ponerme de buena fe, en que hay lugares en que a lo mejor no debiéramos saber todos, porque sí es relevante no dar toda la información, porque la gente sí está tirando unos maletines con plata para poder comprar los ventiladores, porque así se está vendiendo, así sabemos que se está manejando un mercado que está evidentemente en un problema. Entonces a lo mejor uno podría confiar en que hay aspectos que son más oscuros,
pero como estamos en una situación de debilidad, para mi gusto en la confianza, claro, queremos transparencia total y absoluta. ¿La podemos tener? Y todos toman las decisiones realmente tan prístinamente en base a la ciencia. La respuesta es no, por ninguna parte del mundo ha sido así. No es así. La economía, la política, si quieres ser reelecto o no, tu conflicto social o tu conflicto interno también está siendo relevante en todas las decisiones que estamos tomando. Nadie tiene una manera de hacer las cosas y nadie es tan prístino y puro, creo yo. Chiquillos, nos tenemos que ir a un corte, ¿les parece? Por supuesto. ¿qué más Saludamos, pasa que no? saludamos